lectura de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 25 de octubre del año 2022. Quiero tocar con usted hoy dos aspectos, dos elementos que tienen que ver con esta política o actuación deliberada por parte del bulto para querer hacernos caer en discusiones que a nada conducirían, de caer uno en ese juego perverso. El primer elemento es una declaración que dio hace unos días el florero del Edén, donde planteó, creo que a pregunta expresa o si no fue pregunta sembrada, él lo dijo, que un militar podría ser, o tenía el derecho, o podría ser presidente de la República o candidato a la presidencia de la República. Y en ese momento se desató una cantidad de juicios y que la militarización, y alguien me puso ahí en el tweet, ahora todavía usted no se convence de la militarización. Pues claro que no, hombre, porque una declaración de esas, en eso consiste para esta persona que me puso ahí en el tweet, la militarización, por favor. ¿Qué nivel diría el clásico? Bien. Cuando se trata de postular a alguien para ser candidato a la presidencia de la República, lo primero que debemos decidir, o que debe decidir esa persona que estuviera interesada en competir como candidato, sería la siguiente disyuntiva. O busca la vía independiente, que para mí lo más correcto es decir sin partido, candidato sin partido, porque independiente en política nadie. Y la otra es por un partido político. Después de lo que pasó con el Bronco, la vía, vamos a decir, independiente ha quedado totalmente desacreditada. Las razones son varias y quizá en otra ocasión bordemos en torno a ese tema. Quedaría entonces la vía partidista, es decir, que un partido postulare a un ciudadano mexicano en el uso de sus derechos que la Constitución garantiza para aspirar a ser candidato postulado por ese partido. Y a muchos mexicanos esto les molesta, les parece algo inadmisible y que es una cosa indebida. La razón de esta conducta se debe, una vez más, a la ignorancia. El artículo 82 constitucional, que forma parte del capítulo 3 del Poder Ejecutivo, así se llama este capítulo, dice el artículo 82, para ser presidente se requiere 2 puntos. Y el numeral 5 dice así: no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. Creo que lo correcto sería pertenecer a las Fuerzas Armadas, porque el ejército pues se le identifica como al ejército de tierra o tanque, artillería, etcétera, porque también está la Fuerza Aérea y también está la Marina Armada de México. Entonces, quizá lo más correcto habría sido en este texto poner a las Fuerzas Armadas. Muy bien. Dice la Constitución, pues, que un militar sí puede aspirar o sí puede ser presidente de la República, y ya vimos que la vía sería la candidatura de un partido, postulado por un partido. Dice, repito, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército. Yo diría a las Fuerzas Armadas 6 meses antes del día de la elección. Eso es lo único que dice la Constitución. ¿De dónde entonces muchos ciudadanos, no sé cuántos, pero muchos, se molestan porque un militar pudiera ser candidato a la presidencia de la República y eventualmente
ganar esa elección. Ahora, ¿qué les molesta? El que por el hecho de ser militar automáticamente está eliminado de esa opción, vamos a decirlo. Pues están equivocados, porque la Constitución no elimina esa posibilidad de ser candidato y obtener la victoria. Y ahorita veremos lo de la victoria. En esas condiciones yo le pediría a quienes así piensan que por favor lean la Constitución en el artículo 82, numeral 5. Un militar, siempre y cuando no esté en el servicio activo 6 meses antes de la elección, puede aspirar a ser candidato y aspirar a obtener la victoria, los votos del ciudadano para tener la mayoría y ser presidente de la República. Es que la militarización es, pues con ese criterio, pues todos los mexicanos seríamos hoy licenciados en economía o abogados licenciados en derecho. No, hombre, esa es una idea equivocada de la democracia. La Constitución solamente estableció un requisito para un militar: no estar en el servicio activo 6 meses antes del día de la elección. Punto. Punto. Y de ahí para adelante, si él encontrare un partido que decide postularlo, él tendría todo el derecho, constitucionalmente hablando, de ir por la victoria. Ahora bien, una cosa es la postulación por un partido y otra es obtener la victoria. Porque la victoria la otorga el ciudadano dándole la mayoría de votos que se emitan el día de la elección. De tal manera, pues, que se hace una tormenta en un vaso de agua y nos ponemos a discutir algo que es absurdo, que no tiene materia de discusión. ¿Por qué? Porque la Constitución permite que un militar pueda ser presidente siempre y cuando esté en situación de retiro 6 meses antes de la elección. Punto. Punto. Entonces, ¿a qué viene toda esa palabrería hueca? Producto, repito, de la ignorancia del texto constitucional. Bien, pero vayamos ahora a otro elemento. El presidente, el bulto López Obrador, declaró anteayer o ayer, sí, no sé si este domingo, este fin de semana, es que no alcanza el tiempo para hacer todas las cosas que uno se propuso, por eso yo pensé, o alguna cosa así en la extensión de mandato, alguna babosada así. Muy bien, otra vez. Y ahí está la gente, no, pero ¿cómo? ¿Se quiere reelegir? No, señores, por favor. Desde que se planteó por primera vez esa eventualidad al principio de este gobierno, yo dije una y otra vez, no se va a reelegir. Y él decía, es que como yo soy maderista, no me voy a reelegir porque no quiero. No es cierto. Si él quiere reelegirse o no, ese es su problema. Ese es su problema. Ese es un deseo, una ilusión o lo que quiera. Pero en tanto no se reforme el artículo 83 constitucional, el bulto no puede volver a ocupar la presidencia de la República. Y leo el 83. Dice así: el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre por esta reforma constitucional que hubo. Antes era el 1 de diciembre, pero por única vez será el 1 de octubre y durará en él, en el puesto de presidente, 6 años. Para aquellos que dicen, puede prolongar su mandato como con Saldívar. No, señores. Aquí lo dice la Constitución claramente. 6 años. 6 años. Ni un día más, ni un minuto más, por favor. Lean la Constitución. Pero luego dicen, es que él la puede violar. Reto al presidente de la República que viole la Constitución. Órale, láncese a violarla. ¿Qué le pasó con la industria eléctrica, con la ley?
No pudo, porque no tiene los números, hombre. No es en automático que el presidente o el que esté de gobernante quiera hacer. No, no funcionan las cosas así. Entonces, pero luego dicen, el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente, es decir, por la vía electoral, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que está vigente en el texto constitucional. Ahora bien, si el presidente quiere extender su mandato, reelegirse o permanecer indefinidamente ahí, etcétera, por sus cataplines, pues que proponga una iniciativa de reforma constitucional en el artículo 83, que es un artículo de 4 renglones. Órale, ¿por qué piensan ustedes que el presidente en la legislatura anterior, cuando tenía la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no se preguntan ustedes si cuando pudo, entre comillas, haber logrado ese cambio del 83, no lo hizo? ¿Y saben por qué? Porque en este país, aquel presidente que intente reelegirse, lo resolvemos por medio de la simplificación administrativa, lo matamos. ¿Qué pasó con el general Obregón en el 1928? Y ya había ganado la elección el general Obregón. Ya estaba celebrando el triunfo ahí en el Parque de la Bombilla. ¿Y qué pasó? Que ahí le dio 1 o 2 balazos León Toral, o 13 entre todos ahí. El caso es que ahí se sepultó todo intento reeleccionista. Y el general Obregón no iba a ser una reelección inmediata, sino un periodo posterior, porque del 24 al 28 el presidente de la República fue el general Plutarco Elías Calles. Pero luego intentó Miguel Alemán, ¿sí? Inmediatamente le hicieron saber por las vías correspondientes que se dejara de babosadas, que ya había robado mucho y que se fuera a disfrutar todo lo que, la fortuna que había robado y terrenos y todo, etc. Dicen también que el presidente Salinas quiso reelegirse e igualmente se le hizo saber que se dejara de tonterías. La reelección es algo que en la historia de México está todavía muy vigente, por no decir vigente, muy vigente. ¿Por qué? Por todo el periodo del porfiriato. De tal manera, pues, que López cuando dijo, es que yo no porque soy maderista, soy un demócrata, no es cierto. Simple y sencillamente no intentó mover un dedo porque si no lo habrían matado, hombre. Esa es la verdad, así de sencillo. Y hoy que dice, no, es que no alcanza el tiempo. Pues es que a nadie le alcanza el tiempo para todas las babosadas que se plantea, como es el caso de él. Pero si es una obra correcta, el siguiente tendrá la obligación de continuar. Pero en fin, yo le pediría, pues, para terminar este enojoso asunto, que no se enganche en estos temas absurdos y lea la Constitución, por favor. Léala, estúdiela en las partes que sean, vamos a decir, pertinentes a los temas que se discuten. Muchas gracias y nos vemos mañana miércoles. Gracias otra vez.